Yo quisiera decir por algo. favor, Sí, caballero. En primer lugar, con todo respeto a nuestro hermano Cuba. Eduardo, Digo hermano porque Eduardo, y lo Eduardo, somos, Cuba, aunque pensemos diferente. Cuba somos. es una de las islas del Caribe y es la isla más grande del Caribe y por consiguiente debemos considerar lo que son hermanos. Entonces, con todo respeto a Eduardo, nuestra solidaridad a la situación que está viviendo en este momento el pueblo cubano, que sí quisiera puntualizar que esa situación social y económica que vive el pueblo cubano hoy día no es culpa del socialismo, no es culpa del comunismo. Eso es culpa de un proceso histórico muy complejo que tiene que buscarse una explicación en ese proceso. Pero no es culpa de Fidel, no es culpa del socialismo, no es culpa del comunismo. No le falta solamente... Yo quisiera decir algo. Quisiera desarrollar la idea. Pero mi solidaridad, porque eso no es el socialismo. Lo que está viviendo ahora mismo Cuba no es el socialismo. Pero bien, usted se ha identificado porque usted ha dicho que usted es de Uber Matos. Es bueno decirle a la gente quién fue Uber Matos. Sí. Uber Matos fue una persona que participó en la Revolución Cubana con Fidel Castro, estuvo de acuerdo con Fidel Castro, fue amigo del Che Guevara, fue amigo de Camilo Cienfuegos y fue amigo también de Fidel Castro. Creyó en la Revolución Cubana. El problema es, y era incluso comandante de la Revolución Cubana. El problema es que Uber Matos luego entró en contradicción no ideológica, sino de intereses con Fidel Castro. Y al marcar intereses políticos con Fidel Castro se separó. Al separarse, Solo puntualizar. Entrevista del New York Times en la Sierra Maestra. En inglés. Fidel contestó: I am not communist. Pero me gustaría... Sí, y pero eso lo engañó, y ahí vino el disgusto. Yo los escuché, mire, yo lo escuché a usted, lo escuché todo. Y quisiera resumir esta respuesta. Él se separó porque entró en diferencias políticas con Fidel Castro y al separarse comenzó a hacer un media tours por todo el mundo hablando en contra de Fidel Castro la persona, no en contra de la ideología de Fidel Castro de lo que él impulsó. Entonces hay que marcar una diferencia en esto. Yo he visto incluso las entrevistas de Uber Matos y Uber Matos realmente lo que hace son ataques personales a Fidel Castro, que cuando uno va al hecho se da cuenta que muchos de esos ataques no tienen sentido con respecto a Fidel Castro. Por ejemplo, a Fidel Castro se le acusaba de ser, en algún momento se le acusó de ser incluso uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, señor. Y Fidel Castro dijo, bueno, pues perfecto, yo soy el hombre más rico del mundo. Bueno, pues miren, si me encuentran $1 millón en Cuba, o $1 millón en cualquier banco del mundo, o algún relacionado a mí, o si me encuentran $500,000, es más, si me encuentran $1 en Cuba o en cualquier banco del mundo o a alguien relacionado a mí, yo renuncio y me someto a la acción de la justicia. Para y eso después sirven de los testaferros. Pero perdón, no, pero él dijo con alguien relacionado a mí. Mire, de testaferro yo sé perfectamente porque incluso investigué como fiscal casos de criminalidad organizada. Él dijo con alguien relacionado a mí. ¿Y qué ocurrió? No se lo pudieron demostrar. Tuvieron que retractarse de esa acusación que se hizo a Fidel Castro. Entonces, es importante saber que usted se identifica con Uber Matos, que personalmente entró en diferencias políticas con Fidel Castro. Sí, en segundo lugar, el proceso cubano. Mire, la revolución cubana no nació como una revolución socialista ni comunista. La revolución cubana nació con un alto sentido de justicia social que se entendía cercenada en la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Qué hizo Fidel Castro? Fidel Castro combatió a un dictador que se llama Fulgencio Batista en Cuba. Como nosotros aquí que sabemos mucho de dictadura, República Dominicana es un país que sabe mucho de dictadura, porque nosotros fuimos víctimas de dos grandes dictaduras, la de Ulises Seró, 22 años, y la de Trujillo, 31 años. Pero hay una tercera, y antes la de de los 12 años. Y luego la de 12 años de Joaquín Balaguer, que se le llamó el despotismo ilustrado. Y antes de eso, caudillismo. Pedro Santana, Buenaventura Báez, caudillos todos. Entonces, República Dominicana sabe mucho de dictadura y sabe diferenciar cuál es un sistema dictatorial y cuál no es un sistema dictatorial. Y nosotros hemos experimentado también, ¿no?, los placeres de la democracia y sabemos lo que es un sistema democrático. Entonces, Fidel Castro se opuso a una dictadura. Y cuando se opone a la dictadura que triunfa la Revolución Cubana, Fidel Castro busca un acercamiento con Estados Unidos. Y dice en Estados Unidos, nosotros no somos esencialmente comunistas. Nosotros estamos en contra de una dictadura que ustedes en algún momento patrocinaron. Sí. Ahora, ¿qué pasó con Estados Unidos y Cuba? Que cuando Fidel Castro asume la autonomía y el poder de Cuba, como todos los países están llamados a ser soberanos, todos los estados están llamados a ser soberanos, de alguna forma separa a Cuba de las oligarquías cubanas que habían representadas en empresas norteamericanas. Entonces los Estados Unidos embarga a Cuba.
Al embargar a Cuba, ¿qué tiene que hacer Fidel Castro? Fidel Castro necesariamente tiene que irse a la otra potencia que había en el mundo, que era Rusia. ¿Qué iba a hacer? Se iba a arrodillar frente a Estados Unidos. Le iba a dar la razón a Estados Unidos después de un proceso revolucionario como el que vivió Cuba. No se va a Rusia, porque era un mundo bipolar. Y asume. Tú dices que después. Él tuvo por necesidad política. Antes nunca tuvo el contacto. No, el Che era comunista. Raúl fue el que empezó. Raúl era comunista también. Pero Fidel, por una necesidad política y para salvar al pueblo cubano, tuvo que aliarse a la Unión Soviética. Pero sabemos la historia. La Unión Soviética cayó en el 89 y luego la perestroika en el 91. Después de eso, ¿qué tenía que hacer Fidel entonces? Desdecirse, dar al traste con todo ese proceso revolucionario de Cuba y decirle a los Estados Unidos que entren a su país y hagan lo que quieran con su país. Yo pienso que eso no es patriotismo. Los casinos. Sí.